FM 89.1, Radio Universidad. Hace un ratito nada más analizábamos, ¿no?, las distintas fuerzas políticas y hablábamos, ¿no?, de que quizás las fuerzas mayoritarias están discutiendo nombres, mientras que en los extremos, ¿no?, tanto desde la derecha, desde lo que más corrido está a la derecha, hoy está todo muy corrido a la derecha, aparecen propuestas descabelladas, ¿no?, como lo de la venta de órganos y demás, y después está la izquierda que también está discutiendo ideas, ¿no?, y en el medio están discutiendo nombres. Y vamos a hablar un poquito de esas ideas, ¿no?, que presenta la izquierda, y también un poco de esta creencia que está instalada de que la única salida es por derecha, ¿no? Tenemos en línea a Miriam Bregman, precandidata a presidenta por el PTS. ¿Qué tal, Miriam? María y Gastón te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. Bueno, un placer poder charlar con vos y porque en estos días hemos escuchado a muchos nombres posibles y todo el mundo habla de nombres y hablan de ungimientos y se habla de síntesis y poco se escucha hoy por hoy hablar de ideas, ¿no? Incluso la propia vicepresidenta, no nos olvidemos de eso que es vicepresidenta, ha pedido también que se discuta un proyecto. Contanos, Miriam, en primera instancia, ¿cuál es el principal proyecto, el principal planteo que está haciendo hoy la izquierda de cara a la presidencia? Mira, primero te hago alguna referencia porque estoy volviendo de la ciudad de La Plata y casualmente estuve desde temprano allí y todas las discusiones giraban en torno a eso, ¿no? ¿Por qué hay tanta discusión de candidaturas? Claro. Yo creo que se discute tanto los nombres porque las dos grandes coaliciones acaban de gobernar o están gobernando y fracasaron. Entonces, sobre el fracaso, sobre el descrédito, surge esto, la dificultad para encontrar candidatos que puedan decir esta vez va a ser distinto, esta vez el gobierno de Juntos por el Cambio va a ser distinto o esta vez el gobierno del Frente de Todos va a ser distinto. Entonces, me parece que eso es lo que explica esta interminable danza o rosca donde no se terminan de definir los candidatos en uno o en otro espacio y no se sabe cuántos candidatos va a haber, ¿viste? Todos los días se anota alguien nuevo, entonces creo que tiene que ver con eso. Nosotros con Nicolás del Caño estamos recorriendo el país con muchas ideas, por supuesto ustedes saben que hemos sido quienes cuestionaron desde el principio el acuerdo con el Fondo Monetario, que dijimos que era inflacionario, que efectivamente es lo que ocurrió, que dijimos que era ilegal y ahora desde las propias instituciones del Estado se reconoce, pero no solamente eso, sino que tenemos una propuesta que, entre otras, pero que es una de las propuestas centrales, ya que me preguntás, que es la creación de trabajo genuino. Creo que mientras las coaliciones mayoritarias, y ni que hablar en el extremo, como bien decías vos, Milei, planean más ajuste o están aplicando un ajuste, algunos desde Juntos por el Cambio directamente dicen reforma laboral para quitarle a los trabajadores los derechos que les quedan, nosotros creemos que al revés, que una propuesta central es la creación de trabajo genuino con derechos, central y urgente para pelearla. E hicimos un estudio muy completo donde se demuestra que si aplicado a las 12.000 grandes empresas, es decir, esas a las que más ganaron, a las que nadie cuestiona que están entre las ganadoras de los últimos años, se reduce la jornada laboral a 6 horas y se reparten las horas de trabajo que quedan libres o vacantes, se podrían generar 1 millón de puestos de trabajo genuinos con derechos. Entonces me parece que hay una voluntad de girar la agenda política a la derecha y discutir eso, y nosotros queremos lo contrario, queremos discutir una verdadera agenda de los trabajadores y de las trabajadoras que empiece por este punto, creación de trabajo genuino, con derechos, con un salario que alcance, que nadie pueda cobrar menos de lo que cueste una canasta familiar, y que esa es una perspectiva verdaderamente por la que pelear, sobre todo para la juventud, ¿no? Sí. Que hoy tiene que elegir entre estudiar o trabajar, de alquilar, olvídate, comprarse una casa ya no está ni en los mejores sueños. Entonces me parece que hay que establecer en esta campaña algunas cosas claras. Una de ellas es la pelea por trabajo genuino. Bien, y bueno, vos recién mencionabas los temas que se instalan, ¿no?, en la agenda política.
Y lo hablábamos con Nico del Caño también hace algunas semanas. La agenda por parte de los medios hegemónicos que ha virado tanto a la derecha, que ha alimentado un monstruo como Milei porque le convenía para instalar agenda, después, bueno, alimentaron un monstruo que ahora no se los está comiendo, Sí. ¿no? En algunos casos. ¿Vos pensás que esa es una de las grandes dificultades que tiene la izquierda hoy, pelear contra esa agenda tan derechizada? Es una dificultad para todo aquel que se reclame de izquierda, que se reclame progresista, que se reclame feminista. Sí. Esa derechización ha llevado a que la agenda de las mujeres se borre, no existe más nuestra agenda, no se hablan más de los temas que nos ocupan, que nos preocupan, las mujeres somos las principales víctimas del ajuste, no se habla de eso, no se habla de la situación de las mujeres jubiladas, de las mujeres trabajadoras, de las que no tienen un empleo, de las que son sostén de hogar. Es decir, sí, a mí me preocupa la derechización de la agenda, me preocupa la naturalización de esos temas, me preocupa la naturalización de esos personajes como si fuesen un debate más, y claro que es una discusión que tenemos que hacer. Ahora, yo soy consciente que a las coaliciones mayoritarias les conviene discutir eso y no discutir con nosotros, porque imagínate si en vez de discutir la venta de un riñón para llegar a fin de mes, como propone Milei, y estuviésemos discutiendo trabajo genuino, el debate sería otro. Sí. O es tremendo porque acá nos pasó tener que explicarle a la gente que no hay un mercado de órganos y cómo funciona Claro. el INCUCAI. O sea, ¿por qué desde el periodismo estamos haciendo esto, no? Y bueno, a veces no nos queda otra que salir a contestar estas barbaridades, ¿viste? A ustedes les debe pasar también. Nos pasa, vos decís, bueno, no quiero seguir hablando de esto, Sí, sí. pero te pasa que tenés que hablar y que tenés que contar cómo es, porque ayer me pasó en un programa en la tele que el periodista me decía, bueno, pero ¿cómo puede ser con este programa que tiene Milei? Le digo, bueno, pero el programa él lo presenta a la justicia, no es que le dice a todo el mundo, va como naturalizando algunas ideas, todas monstruosas, ¿no? Sí. Pero va naturalizando algunas ideas y otras las va reservando para decir, yo lo dije, pero vos ves el programa de conjunto y es un programa que solo se puede aplicar con una dictadura militar, no hay manera de que haga eso. Ahora, como las demás coaliciones no pueden enamorar con sus ideas, también utilizan esto de el miedo a que venga Milei. Por eso el desafío es tan grande, porque no solo hay que enfrentar el miedo, porque con el miedo no conduce absolutamente nada, lo que tenemos que hacer es levantar la cabeza, pelearla como hemos hecho las mujeres siempre, y ante todo salir a dar batalla para que desde abajo se organice una alternativa propia de los trabajadores y de las trabajadoras. Yo tengo el orgullo, siempre lo digo, que el Frente de Izquierda es la única coalición política que no está por el ajuste, o sea que es la única que no dice que hay que hacer alguna variante de ajuste o en 100 días o en 100 horas o porque lo pide el fondo o para pagar la deuda macrista o la que sea. Entonces me parece que el desafío que tiene el Frente de Izquierda es enorme. Miriam, vos recién mencionabas la lucha de las mujeres, ¿no? Ilusamente, cuando ocurrió el debate por el aborto, yo pensaba, bueno, ahora las distintas fuerzas políticas van a pelearse por capitalizar esta lucha, ¿no? Y vos decías que, lo que vos decías recién, ¿no? Las cuestiones de género han desaparecido de las agendas, los problemas de la gente han desaparecido de la agenda, ¿no? Nos pasa a veces acá los temas del día que tienen que ver, por supuesto que todo después repercute en el bolsillo de la gente, lo que pasa con la Corte Suprema, Claro, que sí. El Fondo Monetario, pero el problema de todos los días de la gente empezó a desaparecer de la agenda. Lo que termina empobreciendo a los ciudadanos, ciudadanas, la feminización de la pobreza, la exclusión de las diversidades, todo eso que pensábamos que iba a estar capitalizado incluso por cierto sector de la derecha que se mostraba un poco más progresista, que iban a capitalizar esa lucha y no, ganó esa agenda que borra a la gente del interés, ¿no? Del tema del día a día. Coincido. Pensé que de las fotos también, Sí. De las fotos también. Antes había como todo un periodo donde estábamos todas muy sensibles y saltábamos enseguida. Ahora ves fotos de reuniones políticas donde no hay una sola mujer o ponen una de casualidad. Entonces, yo creo que lo sabía, pero me pasa como vos. Bueno, fue como demasiado pronto que nos borraron de la agenda pública, que borraron nuestras demandas, que nos sacaron de la calle. Y ahí es donde hay que volver a retomar, porque si hay alguien que sufre el ajuste, como bien dijiste vos, la feminización de la pobreza es notoria.
Entonces, el otro día en una feria me decían 2 mujeres jubiladas ahí en Merlo, en la feria del barrio Libertad. Me decían, bueno, tenemos 70 años, somos jubiladas, pero los fines de semana venimos a vender algunas cositas a la feria porque no llegamos a fin de mes. Y bueno, y eso también son los derechos de las mujeres, el derecho a poder retirarte después de haber laburado toda una vida, cuidado a los pibes, cuidado a otros adultos mayores, y decir, bueno, salgo con mis amigas un rato el fin de semana, no sé, no, tenés que ir a una feria a vender. Entonces las mujeres tenemos que recuperar la calle y tenemos que recuperar una verdadera agenda, que por supuesto no hay agenda de las mujeres con el Fondo Monetario, porque si vos te pones a pensar, por eso está bien lo que vos mencionás, que a veces parece lejano de los intereses de la gente, pero es lo mismo, porque la discusión del fondo no es una discusión económica abstracta. Cuando el fondo decide recortar, recorta en todas áreas que son especialmente sensibles a las mujeres. Educación, no solo porque somos las que nos encargamos centralmente o mayoritariamente de la educación de los pibes, sino porque la mayor parte de la docencia son mujeres. Así es. Salud. Los hospitales están sostenidos centralmente por mujeres, porque la mayoría, las enfermeras en su enorme mayoría, son mujeres. Bueno, y así podés ir viendo todas las áreas que van recortando, son áreas que nos afectan particularmente. Entonces creo que también ahí, hablando de los desafíos, es un desafío demostrar que cuando uno discute esas cosas, no está discutiendo de grandes teorías económicas o cosas abstractas, que la inflación que vos padecés, que no llegás a fin de mes, fue pactada con el Fondo Monetario en una deuda fraudulenta que le dieron a Mauricio Macri para ver si lo podían hacer reelegir, que se jugaban al eje Trump, Bolsonaro, Macri, y le dieron todo lo que Macri pidió, incluso por fuera los propios estatutos del fondo, pero que cuando se acepta en el Congreso de la Nación, con el voto del Frente de Todos y el voto Juntos por el Cambio, ese acuerdo, te están haciendo pagar eso, y eso se paga con recorte en las distintas áreas, y es lo que vos después no tenés en salud, en educación, y te lo carga en la inflación, el acuerdo inflacionario, empezando por el primer dato que te impone aumento de tarifas. Bueno, las tarifas después terminan repercutiendo en toda la economía. Miriam, ¿qué tal? Gastón te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, te quería consultar porque hablaste la discusión, ¿no? Política hoy, del trabajo genuino, ¿no? Fundamentalmente sí. Eso de la creación de trabajo genuino. Bueno, el tema de los planes, ¿no? También es de mucho debate. ¿Qué hacer con los planes sociales? Si sacarlos, si cambiarlos. Sabemos que acá se discute siempre pobreza y poco sobre la riqueza, sobre quienes es verdad. Están ganando. Esa, ¿no? es la primera definición. Claro. Esa es la primera definición. Pero digo, ¿qué posición tienen ustedes desde su espacio respecto a los planes, por ejemplo? Mira, el tema, las discusiones que hay alrededor de los planes, de los candidatos que se escuchan, que dicen, no, nosotros los queremos transformar en trabajo, eso es mentira. ¿Sabés la cantidad de veces que lo dijeron? Pongan en Google y van a ver la cantidad de veces que se discute la misma perorata. Lo que están haciendo es recortando, porque una de las áreas que el Fondo Monetario pide recortar es esa. Entonces, eso va acompañado de una enorme estigmatización, persecución en muchos lugares. Bueno, nosotros rechazamos absolutamente eso. Los mismos responsables que llevaron a millones y millones de personas, más de un 40% de la población en Argentina, a vivir en la pobreza, te criminalizan o te estigmatizan por recibir una magra ayuda social. Eso es un círculo que hay que romper. Por eso la ayuda social hay que defenderla, hay que pelearla, porque sin pelea tampoco se otorga, pero tiene que ser algo, es un paliativo. En perspectiva, creo que la gran pelea, como decía al principio, es por trabajo genuino. Y ahí es discutir la riqueza. Porque ¿por qué las empresas que más ganaron no pueden generar un nuevo turno o 2 nuevos turnos de trabajo y dar trabajo genuino de calidad a 1 millón de personas? Si ganaron muchísimo. Si hoy las automotrices o en las alimenticias, que estuve hace poco en alguna de las alimenticias más grandes recorriendo con Nicolás del Caño, nos dicen, yo estoy trabajando 10, 12 horas porque meto horas extras para poder hacer un peso y llegar a fin de mes porque soy la única que tiene trabajo en mi familia. Bueno, ahí se podría crear claramente otro turno de trabajo. Bueno, pero eso es discutir la riqueza. Sí, eso es que los que más ganaron sean ellos los que paguen la crisis, y no lo que está pasando ahora, que todo es estigmatización y criminalización para que el propio enemigo sea alguien del pueblo trabajador. Eso no lo podemos permitir.
No podemos permitir caer en ese círculo nuevamente. No, obviamente, y ahí hay otra batalla que han ganado estas agendas, ¿no? De la gente que dice, no, porque los planes, las ayudas, los beneficios, los programas, con la plata de mis impuestos, y parece que a nadie le importa la transferencia de recursos que se está haciendo desde el pueblo trabajador a las grandes multinacionales, a las grandes empresas que se las llevan afuera, ¿no? Eso parece que no se discute. No se discute y hay datos que son muy precisos. Uno puede discutir los relatos, pero no los datos. Sí. Hay hechos. Lo que se lleva del presupuesto nacional, la ayuda social es ínfimo. ¿Dónde más recortaron en el último tiempo? Jubilaciones y asignaciones familiares. Ahora, hay 5 puntos del Producto Bruto Interno, 5 puntos del PBI, que se van en beneficios y exenciones a las principales empresas del país. Eso no se discute. Los grandes ingenios azucareros, las grandes alimenticias, las grandes automotrices. En el Congreso se votó hace poco, obviamente con nuestro rechazo, retenciones cero para las automotrices. Alberto Fernández dijo en su discurso del 1 de marzo que era la industria que más había ganado. ¿Y si es la industria que más ganó? ¿Te parece que hay que premiarla con retenciones cero para todas sus exportaciones? Bueno, eso es discutir de verdad, porque si no se discute la magra ayuda social que da el Estado, pero como bien decían ustedes, no se discute la enorme transferencia de ingresos que se hace del bolsillo de la clase trabajadora a los sectores más concentrados de la economía. Yo ayer estuve haciendo unas publicaciones que hoy varios me consultaban y decían, pero ¿cómo puede ser? El salario real de los trabajadores azucareros, de los ingenios, perdió un 40% los últimos 5 o 6 años. Pero las empresas ganaron un 326% por encima de la inflación y del promedio que ganaron las demás. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que los dueños, los ingenios van a ser más ricos y los trabajadores pueden comprar la mitad de lo que compraban antes? Eso es una transferencia de ingresos enorme de los sectores asalariados a los sectores concentrados del capital, porque claro, el salario no aumenta al ritmo de la inflación, pero un kilo de azúcar está a 700 mangos. Claro, y además lo que más aumenta es la comida líder. Y la gente que menos gana, la que más rápido se le licúa el salario porque no va al ritmo de la inflación, va al ritmo de lo que aumenta la comida, que es más todavía. Miriam, acá siempre nuestro compañero Jorge Chamorro, que viene siempre más tarde, siempre pone el ejemplo de que le abrimos la puerta al Fondo Monetario y ahora tenemos que pedirle permiso para bañarnos porque usa primero la cocina, abre la heladera, se nos come las cosas, siempre pone ese ejemplo, ¿no? Es así, hoy está monitoreando todas las cuentas del Fondo Monetario. Mira, cuando decile a tu compañero, aunque venga más tarde, decile que en el presupuesto que envió Sergio Massa al Congreso, el que se aprobó, ¿no? El que rige para este año, en la página 3 estaba indicado que nada de lo que se discute en el presupuesto nacional puede estar en discordancia con lo acordado con el Fondo Monetario. O sea que eso no es una suposición que decimos algunos. No, totalmente. Está escrito. Bueno, ahora Miriam, ahora que le abrimos esa puerta y que ya está instalado acá el Fondo Monetario Internacional, imaginemos, Miriam Bregman presidenta, ¿qué hace con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué hacemos con ese invitado que tenemos ahí que se le abrió la puerta y se instaló? La solución o la respuesta es doble, porque yo creo que si la izquierda crece, más allá que yo pienso otro modelo de país, pero si la izquierda crece es porque crece la movilización y la organización popular. Y seguramente vamos a estar mucho mejor para discutir las condiciones del fondo. Pero te puedo contestar lo que haría hoy. Porque Dale. Hoy la AGN, o sea, un organismo del Estado, acaba de reconocer que la deuda con el fondo es ilegal. ¿Bueno, te parece que si la deuda es ilegal, algo hay que hacer? Nosotros siempre la cuestionamos por ilegal y por ilegítima. Nos decían que no, que si no pagabas te quedabas afuera del mundo, que las inversiones, que venía el caos económico. El caos económico ya vino, las inversiones no vinieron. Y parecen los brotes verdes. Sí, exacto. Y encima ahora te reconocen que es ilegal. ¿Por qué hay que pagar algo que es ilegal, que es nulo? Hay que discutir el desconocimiento soberano de esa deuda. No queda otra. No hay salida con el Fondo Monetario en la Argentina. No hay salida. Además, pensá que los grandes pagos al fondo todavía no empezaron. Todo esto es como los preparativos para que el fondo vea que sos un buen alumno y le vas a pagar.
Los pagos grandes empiezan sobre el fin del año que viene junto con los grandes pagos a los acreedores privados. Entonces, la hipoteca que tiene nuestro país es enorme. Si no discutimos eso, todo lo demás que te prometan en campaña son espejitos de colores. Ponele el nombre que quieras, pero son ilusiones, porque no hay salida con el Fondo Monetario. Miriam, no te queremos robar tiempo, te agradecemos muchísimo por esta charla, teníamos muchas ganas de hablar con vos, poder compartir este espacio, poder compartir también estas ideas con la gente, y bueno, invitamos también a que sigan a Miriam en las redes sociales, que ella decía recién que ahí estuvo subiendo algunas ideas, porque hay datos, ¿no? Y los datos siempre muchos datos son bienvenidos, son bienvenidos. Miriam, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Allí pasaba Miriam Bregman, es diputada nacional, recordemos, ¿no? Y aparte mucho de lo que sube a sus redes tiene que ver con las participaciones en el Congreso también, ¿no? Donde hay una mirada que muchas veces comparte, ¿no? Con algunas posturas más, no tan hacia la derecha, ¿no? Del oficialismo y discutiendo, ¿no? Estas cuestiones que a veces tienen que ver con con las cuestiones de agenda que se han olvidado de la gente, ¿no? Y por supuesto, además, precandidata. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.